vamos a empezar a hablar ahora sí de cómo aplicamos estas cosas que hemos estado viendo hasta el momento a hacer inferencia estadística. ¿Cómo lo aplicamos a hacer inferencia? Entonces, el primer subtema, dentro de esto que ya hablaríamos que es inferencia clásica, estadística, es intervalos de confianza. Esta es la primera sesión. Hoy vamos a hablar del método pivotal y cómo construimos un intervalo de confianza para la media poblacional. Entonces, el objetivo general que tenemos es que vamos a partir de lo que ya conocimos y probamos sobre estimadores de los parámetros poblacionales. O sea, qué características deberían tener, cuál es ese comportamiento que esperamos de los estimadores, los cuales nos dan una estimación puntual, ¿verdad? Y esa estimación puntual, como dijimos, ojalá sea sesgada, que sea consistente, que sea eficiente, etcétera. Pero por el momento es puntual. No hemos incorporado una noción probabilística a la hora de aproximarnos al verdadero valor poblacional. O sea, ¿con qué probabilidad estará ese valor entre un valor A y un valor B? Entonces queremos encontrar un intervalo que tenga dos condiciones, y esto es muy importante, que contenga el parámetro zeta, y eso está de alguna forma relacionado con el tema de ensesgamiento, y dos, su amplitud sea relativamente pequeña. ¿Con qué tiene que ver este punto 2 de lo que vimos anteriormente? ¿Qué dirían ustedes? Como tipo varianza. Exacto, ¿no? Eficiencia o consistencia, ¿verdad? Los límites de ese intervalo los llamaremos límites de confianza. ¿Okay? Entonces, ese concepto del intervalo de confianza es que va a contener en sus límites, y ojo que estos límites son a su vez variables aleatorias, el parámetro fijo zeta. Queremos que en esos límites esté el parámetro fijo zeta con una probabilidad que se denota con 1 menos alfa. O sea, aquí aparece un parámetro muy importante que es esta alfa, que luego la vamos a seguir hablando y viendo en el tema 4, que es prueba de hipótesis. Entonces, con esta probabilidad de 1 menos alfa, vamos a construir esos dos límites. Son variables aleatorias, entonces, o sea, dependen aparentemente de los resultados de lo que yo obtengo con mi muestra, la muestra aleatoria. Esta probabilidad indicará la proporción de veces que la estimación, y esto es muy importante, aquí está precisión conceptual, lo que nos dice es el porcentaje de veces o la proporción de veces que la estimación de una muestra aleatoria caerá en ese intervalo. Permítanme aquí, a ver si alguien está en el lobby. Acá. Ok. No quiere decir, entonces, en otras palabras, y aquí es muy importante que tengamos eso bien claro, no quiere decir que hay un 1 menos alfa por ciento de probabilidad de que el parámetro esté entre tal valor y tal valor. Lo que quiere decir es que cuando ahí, esto que está subrayado dice estimación, se refiere a que cuando estimamos el promedio, ¿no? ¿Y cómo estimamos el promedio de poblacional? Con X barra, por ejemplo. ¿Verdad? Estimamos cuando calculamos X barra, hay en diferentes muestras, ¿verdad? Hay un 1 menos alfa por ciento de probabilidad de que ese valor, esa estimación, ese valor de X barra caiga en ese intervalo que formamos. O sea, nosotros nos referimos de forma probabilística al comportamiento del estimador.
¿no? O sea, decimos, hay por ejemplo, 95% de probabilidad de que X barra esté entre tal y tal valor. O, en otras palabras, 95 de cada 100 muestras van a contener su estimación en este rango, en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está denotado ahí. La probabilidad de que cita esté entre cita techito sub L y cita techito sub U es 1 menos alfa. Esa la interpretamos de la forma que les decía ahora, ¿verdad? Entonces, el intervalo cita techito sub L a cita techito sub U es el intervalo de confianza bilateral. Bilateral. Porque es evidente por qué, ¿verdad? Pero también podríamos formar un intervalo unilateral. O sea, podríamos decir, por ejemplo, ahora Carlos hablaba de la exponencial, de la distribución exponencial, y que ahí habría un 1 menos alfa de probabilidad entre 0 y un valor, cita techito, el max, más bien el límite superior, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Puede ser un intervalo unilateral que más bien pongo un límite inferior, como es esto que está ahí puesto, ¿verdad? Esta cita techito sub L. Entonces digo, entre ese valor y más infinito hay 1 menos alfa. En el caso de una exponencial que va entre 0 e infinito. Entonces eso es lo que estoy buscando y construyendo, ¿verdad? Intervalos, ya sea bilaterales o unilaterales, ahora guiándome siempre por ese criterio de 1 menos alfa. Aquí también es muy importante, entender, o sea, en la secuencia de este curso, que tenemos dos condiciones. ¿Cómo calcularemos esas probabilidades? ¿De dónde saldrán esas probabilidades? ¿Qué dirían ustedes? ¿Con base en qué se podrían calcular esas probabilidades? De cómo voy a ser capaz yo de decir, por ejemplo, que el 95% de los promedios de estas muestras va a caer entre un valor A y un valor B. ¿De dónde puedo sacar yo esos valores? Es que, profe, cuando usted menciona, ¿puede repetir la pregunta un toquecito para ver si lo que estoy pensando está bien? Sí, la pregunta es, porque aquí dice, tenemos que formar estos intervalos de confianza en términos de probabilidades, que esté entre A y B, o que esté entre 0 y A, o entre A y infinito, ¿verdad? Depende si es bilateral o unilateral. Aquí les estoy como contando la forma que tienen esos intervalos y la lógica de cómo se construyen. Pero ustedes podrían preguntar, ¿y de dónde me voy a sacar yo esas probabilidades? O sea, ¿cómo sé yo cuáles son esos citas de Chito Subele? ¿Qué conocimiento tienen ustedes ahorita que les podría ayudar a encontrar esos valores? ¿Con base en qué podemos sacar eso? Como lo de las frecuencias acumuladas o algo así. Las frecuencias acumuladas, ajá, Para estas, ajá, pero nada, dale, dale. esos valores que uno saca de las tablas Ajá, sí, 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 ¿de cuáles tablas? se me olvida el nombre, la verdad. Cualquiera de esas, a cualquier tablilla de esas, vos decís tablas de probabilidades, ¿a Sí, eso te exacto. referís? Ajá, ¿de qué distribuciones? Alguna de esas. De chi, de t, Ajá, la de normal. binomial. Ujú, exacto. ¿Y qué tienen que ver esas, por ejemplo, en el caso de la media? ¿Qué tienen que ver esas tablas con la media, por ejemplo? La media de una población, o la media muestral, más bien. Que a cuántas varianzas se encuentra el valor de la media o algo así. Exacto, eso que estás hablando es una estandarización de lo que vimos según el teorema límite central, ¿verdad? O sea, yo tengo un conocimiento ahorita, tengo un conocimiento del tema 1 de cómo puedo formar, cómo puedo calcular probabilidades en esas distribuciones. O sea, ven que la estadística no me sirve
perdón, bueno, me están grabando en todo caso, pero voy a decirlo así. La estadística no sirve para hacer cuadros y gráficos. De eso, aquí más de un informático les diría, ni le preguntan al estadístico, yo les hago cosas mucho más hermosas ahí en Power BI, Tableau y cosas bonitas. No necesitamos estadísticos para hacer gráficos y tablas y cosas de ese tipo. Ni para calcular el promedio. Esas cosas son muy intuitivas y las pueden encontrar por todo tipo de disciplinas. Donde la estadística va a aportar mucho valor es cuando necesito inferir, ¿verdad? Cuando necesito calcular probabilidades, o sea, decir algo sobre lo que no conozco. La estadística descriptiva, aquí me van a echar de la escuela definitivamente, pero la estadística descriptiva es un campo en que en realidad está abierto a casi todo el mundo. O sea, todo el mundo está opinando y haciendo cosas ahí. Porque es describir lo que sí conozco, lo que está en mis manos. ¿Qué está en mis manos? La muestra. Pregunté a 500 personas sobre diferentes cosas y saco gráficos y cruzo una cosa con la otra y calculo promedios y medianas, y etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos muy bien cómo se hace. Eso no aporta mucho valor desde la estadística. Donde sí es necesario, donde genera una diferencia es cuando necesito calcular o decir algo sobre lo que no conozco, sobre lo que no tengo, que por ejemplo, la media poblacional, ni la voy a conocer, pero sí voy a poder decir algo sobre qué tan probable es obtener con muestras las que ustedes quieran sacar, en tanto porcentaje va a estar entre tal y tal valor. Y eso me sirve mucho para tomar decisiones. Yo tomo decisiones, ustedes como economistas lo saben muy bien, tomo decisiones en un contexto de incertidumbre, en situaciones en las que no sé qué va a pasar, ni conozco lo que hay por delante o lo que tiene la población. Tengo que jugar con riesgo, tengo que tomar decisiones sin saber todo. Entonces aquí me dan esa posibilidad. La estadística me proporciona las herramientas para calcular esas probabilidades, para dimensionar el riesgo, si quieren verlo así. Entonces, la pregunta es, ¿estas probabilidades de dónde las sacamos? De las tablas, como dice Albert, pero esas tablas las puedo usar porque yo acabo de entender cómo se distribuye la media de una muestra, por ejemplo. ¿Cómo se distribuye según teorema límite central? Normal con parámetros mu y sigma cuadrado entre n. ¿Cómo se distribuye la varianza muestral? Si quisiera encontrar un intervalo para la varianza, como chi cuadrada con n menos 1 grados de libertad. ¿Cómo se distribuye? Si quiero comparar dos varianzas, ¿cómo se distribuye una varianza entre la otra? Como f de Fisher. Dos chi cuadrados, el cociente de chi cuadradas entre sus grados de libertad. Entonces, todo el tema 1 es el instrumental, es la cajita de herramientas para poder decir, ajá, yo puedo formar estos intervalos con lo que conozco de allá, del tema 1. Entonces, estos son, por eso les dije, este segundo examen es aplicar la teoría que vimos en el primero. Pero aplicar inclusive para formarlo en situaciones donde no está dicho para nada cómo es ese intervalo. Yo con conocer la distribución, yo puedo encontrar intervalos. Si yo puedo justificar que este estimador tiene esta distribución, con eso yo hago todo el resto. No necesito nada más. ¿Verdad? Y a la vez, el segundo elemento que tenemos del primer examen es que sobre esa estimación puntual, sobre la que vamos a construir ese intervalo, tenemos o deberíamos tener la certeza de que cumple con todas las características de buena familia, ¿verdad? Este es de buena familia, es insesgado, eficiente, consistente. Estamos trabajando sobre una base muy sólida. Entonces, en este caso, el intervalo está formado por un solo límite, pero tendría la forma esa, ¿verdad? Zeta techito sub L a más infinito. Y podríamos tener al revés también, como les decía ahorita, más bien estableciendo un límite superior, ¿verdad? Zeta techito sub U, o sea, el upper limit del intervalo de confianza. Entonces puede ser que en algunas situaciones me haga sentido encontrar uno bilateral
En otras podría ser más sentido más bien que sea unilateral. El lunes podríamos revisar un ejercicio del examen pasado, también del semestre pasado, en el que por el contexto, y aquí también quiero de una vez tratar de setear un poco la expectativa con ustedes, por el contexto tengo que entender qué es lo que aplica, hacer un unilateral o hacer un bilateral. O sea, no es, de nuevo, aquí vamos a seguir en la misma majadería, ¿verdad? Cuando ustedes salen a trabajar en la calle, ahora sí, si teníamos dudas de si algún día a alguien le iba a importar si algo era consistente o no, estos intervalos de confianza y pruebas de hipótesis los van a tener todo el tiempo con ustedes. Siempre van a estar presentes. Esto sí es sin duda elemental para su carrera. Y entonces, dado que eso es así, me gustaría, y como lo dice en ese examen, plantearles una situación en la que las personas que quieren tomar la decisión no les van a decir, me ayudan por favor a construir un intervalo de confianza unilateral. Esa nunca va a ser la solicitud. La solicitud va a ser qué decisión tomo con estos datos. Y lo que hay que entender es cómo traduzco eso a una necesidad en términos econométricos, estadísticos, y cómo lo calculo al final. ¿Es unilateral? ¿Es bilateral? ¿Qué hace más sentido aquí? ¿Verdad? ¿Con qué nivel de 1 menos alfa hace sentido trabajar? ¿Verdad? Entonces, desde ahí tenemos que trabajar, y por eso el formato de exámenes también, de evaluación que veía yo de semestres anteriores, yo también decía, qué curioso, porque es muy explícito en qué quiero que hagan. Y eso así no es, o sea, no les hacemos ningún favor cuando salen a la calle a trabajar, porque es que, o sea, esto es otra cosa de lo que me pasa en la U. En la U me decían, o sea, eran complicados por el procedimiento, pero las instrucciones eran muy explícitas. En la calle es al revés. Es al revés. Bueno, aquí es importante entender la base aquí, de hecho era como el subtítulo de esta presentación de hoy, que es el método pivotal. Y es el que, de hecho, funciona de base para todas las estimaciones por intervalos. Entonces, queremos encontrar una variable pivote, ese es como, nuestro objetivo, nuestra estrategia es encontrar una variable pivote que tenga dos condiciones. La primera es, evidentemente, que sea función de los valores muestrales, o sea, debería ser un estadístico, o debería contener el estadístico y el parámetro desconocido cita, o sea, debería contener las dos cosas. Por ejemplo, X barra y mu, ¿verdad? Debería ser función de las dos cosas. Y que ese mu, que se cita, para decirlo en términos generales, sea el único parámetro desconocido, que no dependa de otras cosas que no conozco, porque entonces al final no voy a poder dar números puntuales. O sea, para estar claros aquí, de hecho me preguntaban algunos antes de este primer examen, el lunes, si había que sacar la calculadora. Yo les dije, no, no es necesario. Y vieron que no es necesario. En el primer examen no hay que calcular nada. En este segundo va a sacar humo la calculadora, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque vamos a tener que encontrar valores puntuales, números específicos, y esos valores puntuales, no pueden depender, no deberían depender de variables o de parámetros desconocidos, ¿verdad? Y que a la vez la segunda característica es que la distribución de probabilidad no dependa del parámetro cita. O sea, que para yo poder encontrar los valores de probabilidad de la tabla o de las tablas como las que mencionó Albert ahora, chi cuadrada o normal o t de Student y todas las que vimos, yo no debería depender del parámetro cita, porque entonces de nuevo tampoco voy a poder encontrar cuáles son esos valores de probabilidad, porque hay un valor desconocido. ¿A qué propiedad de los estimadores se refiere este punto 2? ¿Qué dirían ustedes? Esa segunda característica.
No, la verdad no sé, profe. Le iba a decir una tontera, yo creo. ¿no? Cuando decíamos que la distribución de probabilidad no depende del parámetro zeta, o sea, ¿qué característica hablaba de esa cualidad? ¿Cuál Independencia. propiedad? Pero de las cuatro teníamos Ah, ensesgamiento, eficiencia, consistencia, suficiencia. ¿Cuál de esas cuatro se refiere a este segundo punto? La de suficiencia, recuerda, ¿verdad? Hay dos formas de mostrarlo. La primera era justamente decir, si recuerdan ustedes por ahí, decíamos que la sumatoria de X y en el caso de una distribución Bernoulli, un experimento binomial, es un estadístico suficiente, porque no necesitábamos saber P, o sea, no necesitábamos conocer nada sobre el parámetro P para poder hacer una estimación de cita, ¿verdad? Eso fue lo que decíamos en esa presentación sobre suficiencia. Eso es exactamente esta característica que también se requiere para construir un intervalo usando este método pivotal. Entonces, partimos de las siguientes dos propiedades aquí, algebraicas, más así ya de operación algebraica. Una es que si tenemos una constante C mayor positiva, ¿verdad? Mayor a 0, y ya encontramos que Y está con una probabilidad entre A y B de 1 menos alfa, entonces puedo convertir, ¿verdad? O sea, tener esto con un escalar, C por A, C por Y y C por B, y se conserva la misma probabilidad. Y también de forma no solo multiplicativa, sino sumativa también, ¿verdad? O sea, A más C menor o igual a Y más C, menor o igual a B más C también es 1 menos alfa. Entonces, permítanme aquí un segundo. Vamos a revisar el ejemplo del 8.4. Enmenden a los que lo tengan ahí a mano. Por favor, ubíquenlo por ahí. Ya los voy a proyectar en todo caso. Permítame un momento. Profe, antes de eso le puedo hacer una pregunta de lo que acabamos de ver. Lo Claro, por de las supuesto. fórmulas Sí, sí. algebraicas, si las puedo volver a poner. Sí, un segundito nada más, perdón, ya que estaba aquí buscando para ubicarme una vez en el 8.4. Ya te lo muestro otra vez. A ver, ¿dónde está? Qué raro esto. 8.3. Ya voy. Pues puedo llegar aquí. Ok, ahí está. Listo. Sí, ya te muestro ahí. Vamos a ver. Vamos a compartir. Esta. Sí, profe, quería saber, en el caso multiplicativo entiendo por qué no, pero en el segundo, ¿qué pasa si la C es negativa, si es menor a 0? Igual sí, Igual. ya no. Bueno. No en todas las distribuciones va a pasar eso. Sí, por eso aquí nos pone la condición de C mayor a 0. Pero en Entiendo realidad. el multiplicativo porque ahí lo cambiaría a negativo, Ujú. pero en el de abajo, ¿por qué no se puede restar? En realidad en la práctica vamos a ver que en la mayoría de los casos sí pasa esto igual. Pues puede ser es sobre todo por la primera condición, exacto, como vos decís. Ok, Sí, ok, sí, tenés razón. gracias. A vos por la precisión, muy bien. Ok, entonces, ejemplo 8.4. Supongo que obtenemos una sola observación Y de una distribución exponencial con media cita, y es esta forma la distribución exponencial, como les explicaba, ¿verdad? No la que ustedes creo que están más habituados. Esta es cita por E a la menos Y por cita. Aquí es 1 entre cita y el parámetro es la media cita. Use Y para construir un intervalo de confianza para cita con un coeficiente de 0.9.
de 90%. Entonces vamos a, con una sola observación, construir un intervalo de 90% para cita. Entonces esta es la FY, ¿verdad? Y aquí hace la aclaración por el método de transformaciones del capítulo 6. Podemos ver que U igual a Y entre cita tiene la función de densidad exponencial dada por E a la menos U, ¿verdad? O sea, aquí estamos sustituyendo SU por Y entre cita. Entonces, E menos U, E a la menos U, con U mayor a 0, sería, tendría esa densidad exponencial que vimos ahí. Esa es la que está graficada aquí en la figura 8.5, que está por aquí abajo, ¿verdad? Y lo que queremos encontrar en primera instancia son dos valores A y B sobre esta F de U, los valores A y B para esta F de U, que tenga ese 90% de confianza. Y noten aquí en el grafiquito donde se señala que por debajo de A hay 5% y por arriba de B también hay 5%. O sea que estamos distribuyendo ese 10% restante de forma equitativa entre las dos colas. Vamos a ver acá. Ok. Listo. Entonces, volviendo aquí, esa U, Y entre cita es una función de Y, la medición muestral, o sea, la observación esa que tenemos con la muestra, y cita. Solo de esas dos. La distribución de U no depende de cita. O sea, yo no necesito saber nada sobre cuál es el valor de cita para encontrar los valores específicos de A y B. Esos solo dependen de la distribución exponencial, ¿verdad? Entonces podemos emplear U igual a Y entre cita como cantidad pivote. Esa es justamente la cantidad o la característica esa que hablamos, ¿verdad? Que no dependiera de cita la distribución y que a la vez esa función, esta U, estuviera valga la redundancia, en función del estadístico y del parámetro desconocido, el único parámetro desconocido que intentamos estimar. Entonces, como buscamos un estimador de intervalo con coeficiente de confianza igual a 0.9, encontramos dos números A y B tales que, ¿verdad?, U esté entre A y B con 90% de probabilidad. Una forma de hacer esto es elegir A y B para satisfacer lo siguiente, ¿verdad? Esto es lo que les decía, con el 5% restante. Entonces, lo que dice aquí es entre 0 y A, o sea, entre 0 y A hay 5%, integro E a la menos U. Y lo mismo en el caso del intervalo superior aquí, ¿verdad? De B a más infinito, también integro E a la menos U con respecto a U. Ambas áreas sumando 5%. Entonces, como resultado, tendríamos 1 menos, ¿verdad? Si lo ven ahí, la evaluación, ¿cómo se hace? 1 menos E a la menos A y E a la menos B también 5%. Entonces, si despejamos ahí, A y B son esos dos valores, 0,051 y 2,996. Y por consiguiente podemos decir que hay un 90% de probabilidad de que esté entre esos dos valores, que es lo mismo que decir que Y entre cita, dado que Y entre cita era igual a U, está entre esos dos valores. Como estamos buscando un estimador de intervalo para cita, manipulamos las desigualdades que describen el evento para aislar cita en el centro. Y tiene una distribución exponencial, de modo que la probabilidad de que Y sea mayor a 0 es igual a 1. Y mantenemos la dirección de las desigualdades y dividimos todo entre Y. Entonces, en otras palabras, dividimos todo entre Y, sería 0,051 entre Y, 1 entre cita, ¿verdad? 2,996 entre Y. Y para que quede cita en el centro, lo que hacemos es pues darle vuelta a la desigualdad, ¿verdad? Entonces, Y entre 0,051, cita en el centro, Y entre 2,996. O, para hacerlo de forma más ordenada, pues tenemos en el límite inferior Y dividido entre el valor superior
y en el límite superior y dividido entre el valor inferior de la exponencial. Y así construimos un intervalo de confianza para zeta, para el parámetro de esta distribución exponencial, con una sola observación. Una sola observación. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre la lógica y la forma de construir eso acá? Profe, yo entendí eso, Uh-huh. pero me perdí un poco en la primera parte, no sé si fue muy rápido o qué, cuando pasó de ¿Cuál? una función a otra. Te dijo en el capítulo 6 y ahí ya. Ah, en esto. Sí, aquí lo que pasa aquí, Denis, es que yo no podría calcular esas probabilidades en términos de y entre zeta, porque la probabilidad en encontrar estos valores no debería depender de zeta. Entonces yo Ok, sí, lo que necesito es sustituirlo aquí, decir, definir y entre zeta igual a u. Entonces decir que si eso es así, esta distribución E a la menos u, o más bien ese u tiene este tipo de distribución, partiendo de acá. Entonces, con esto, sabiendo esto, con esta densidad vos podés encontrar los límites esos, inferior y superior, integrando. ok, básicamente lo que hacemos es tratar de quitar el cita de la función. Exacto, porque no puede depender de eso, ¿verdad? No puede depender de zeta. El encontrar los valores, porque si yo te dijera que depende de zeta, me vas a decir, pues, entonces no puedo encontrar estos valores. O sea, cuando integro aquí, no voy a encontrar números, sino que voy a encontrar algo que depende de zeta. Entonces estamos en Claro. referencia circular, ¿verdad? Y cambiar la función no cambiaría la probabilidad. Es que al final, digamos, la probabilidad, esa es la parte bonita, ¿verdad? Dado que U es igual a Y entre zeta, yo parto de estas propiedades, de esta distribución, encuentro estos valores y después algebraicamente me devuelvo a zeta en el intervalo. Ok, sí, ya me di cuenta. Ajá. Y eso en esencia es toda la magia que hay aquí, ¿verdad? O sea, uso otra variable que está en función de zeta, esa variable pivote, con esa construyo el intervalo inicialmente y luego despejo zeta. Profe, Sí, dime, Carlos. yo tengo una consulta ahí. Yo comprendo que usted hace las integrales, eso lo comprendo bien. Usted después divide entre y como para quitarse ese y entre cita, pero no comprendo por qué usted primero como que cambia los signos de la desigualdad y cuando da el resultado final que es P, Y entre 2.99 menor a cita y eso le da Vamos en vuelta orden. otra vez, ¿para qué es? Si querés aquí, vamos en orden, nada más para estar seguros. Aquí, digamos, hasta acá está todo bien, ¿verdad? Esto era U, Y entre cita. ¿Sí? Bueno, de hecho aquí dice lo mismo todavía. Y después lo que vamos haciendo es tratando de dejar cita aquí solo, ¿verdad? En Sí. ruta de eso, entonces dividimos todo entre Y, parejo, igual, ¿verdad? Se mantiene la dirección de la inequidad. Ujú. Después, como yo ahora estoy dándole vuelta, le estoy dando vuelta a todos los cocientes, aquí 0,051 pasó para abajo, estoy haciendo 1 entre todo, ¿verdad? Entonces aquí ya se dan vuelta los signos, en esta. Sí. Y en esta última, solo porque por convención, digamos que no es usual ver que uno reporte estos intervalos de esta forma, sino que más bien es cita mayor o igual que tal y menor o igual al otro, ¿verdad? Entonces aquí se da vuelta simplemente este queda al otro lado y este pasa por allá. Sí. Profe, y otra duda. ¿Podría subir a la parte de arriba donde tenía el grafiquito? El gráfico de Ahí. acá. Ujú. Sí. ¿Qué pasa si yo integro de A a B? Ujú. Es Si, que yo si entiendo. integras si integras aquí, vos decís una integral entre A y B que dé 90%, más bien decís vos. Sí, exactamente. Sí, ve que a lo que estamos buscando obtener aquí, o sea, si lo tenés A y B, el resultado de tu integral va a estar en términos de A y B. Ujú.
o sea, no vas a poder despejar de una sola ecuación A y B. Necesitas dos. Ah, sí. Ya le comprendí, sí. Gracias, profe. Claro, con gusto. Ok. Bueno, entonces, ahora el ejercicio 839, vamos a ver por dónde anda el amigo 839, que es lo otro que quería mostrarles, dice, supongo que la variable aleatoria y tiene una distribución gamma con parámetros alfa igual 2 y beta desconocido. En el ejercicio 646, usted utilizó el método de las funciones generadoras de momento para demostrar un resultado general que implicaba que 2y entre beta tiene una distribución chi cuadrada con 4 grados de libertad. Usando 2y entre beta como cantidad pivote, deduzca un intervalo de confianza de 90% para beta. Entonces yo quiero estimar beta con 90% de confianza y parto de esta 2y entre beta, esta conversión de una variable gamma, 2y entre beta, para encontrar los valores que me ayudan a delimitar beta. Entonces, ojo la lógica, tengo una variable y que es gamma, que además tiene, dentro de esos parámetros tiene beta, ¿verdad? Es parte de su forma de la distribución. Y que una transformación de esa gama en términos de 2y entre beta tiene distribución chi cuadrada. ¿Por qué necesito yo este detalle? Porque con la chi cuadrada yo puedo encontrar los valores específicos de la variable pivote, que es chi cuadrada. 2y entre beta, esta es la variable que tiene distribución chi cuadrada. Con esa encuentro los valores y luego despejo beta. Veanlo aquí. W es igual a 2y entre beta. Tiene chi cuadrada con 4 grados de libertad. Es la información que nos dieron ahí. La probabilidad de que beta esté entre A y B debería ser 90%. Y ahora lo que voy a hacer es buscar los valores en la chi cuadrada con 4 grados de libertad que esté entre A y B. O sea, estos valores A y B. ¿De dónde vamos a obtener esos? Y aprovecho para hacer ya el primer comercial que es muy importante que se vayan familiarizando con las tablas que mencionó Albert. Voy a ir a buscar la tabla de la chi cuadrada. Esa está en el anexo de este libro. En el anexo vienen diversas tablas. Algunas, por ejemplo, aprovecho desde aquí. Aquí vienen todas las distribuciones, ¿verdad? Las funciones de probabilidad o de densidad, en el caso de las continuas, la media y la varianza. ¿Sí? Ahí están las continuas, aquí lo dice, ¿verdad? Aquí arriba. Pero eso no era nada más que quería decirles que ahí están por si acaso algún día no están seguros cómo es la forma de alguna de esas funciones. Aquí viene la tabla binomial, que ahorita no viene al caso. Y aquí abajito, vamos a encontrar la distribución normal ahorita. Bueno, ahí está Poisson también. Vamos a seguir acá. Eso sí, está bastante. Está la normal, que mencionaba Albert antes. Okay, esa ahorita no la voy a explicar cómo se usa porque no estamos en ese ejercicio, para eso vamos a tener práctica, bastante práctica. Y después está la chi cuadrada. Ahora sí, aquí llegamos donde queríamos. Puntos porcentuales de las distribuciones chi cuadrada. Entonces, yo me voy con la fila de 4 grados de libertad, aquí, 4 grados de libertad. Y estas áreas, ¿verdad? Aquí me dicen, lo que usted lee aquí en el subíndice, x chi cuadrada sub alfa, indicando esta probabilidad alfa, esta área gris, está indicada en el subíndice. Entonces quiere decir que estos valores me indican toda esa área de alfa. Por ejemplo, 99,5%. Quiere decir que por debajo de ese valor de la chi cuadrada hay apenas un 0,5%, perdón, un 0,5%. Entonces, ¿qué necesito yo? Que haya un 5%, ¿correcto? ¿Por qué? Porque quiero un intervalo de confianza 90%.
Entonces aquí voy a tener 5% por debajo de A y 5% arriba de B. Entonces busco que tiene 95% para que por debajo de ese valor haya un 5 y encuentro este valor de 0,71. Eso es, sí. No comprendí cómo, si yo sé que tengo un 90% de... Ay, no, se me fue la palabra. De 1 menos alfa, el Sí, intervalo de sí. confianza. ¿Cuál? No entendí cómo yo escojo cuál de todos estos Porque tengo. vos querés, si hay 90% en el medio entre A y B, entre esos dos valores que vamos a buscar, por arriba hay 5 y por abajo hay 5, para que sume 100%. ¿Sí? Sí. Entonces, vos buscas aquí, desde donde encuentro ese valor de chi cuadrado que tenga 5% por debajo de ella, o 95% arriba, que es lo que nos indica aquí. En esta columna, con estos grados de libertad, o sea, 0,71. Profe, como por ejemplo, para yo haber usado la última, ¿cuánto hubiera tenido que tener de... De 1 menos alfa, Ujú. decime vos. Es que no sé. ¿Cuánta área hay por debajo de 1,06? O sea, imagínate un 1,06 por aquí, con 4 grados de libertad. ¿Cuánta probabilidad hay por debajo de ese valor? No sé, profe, me cuesta verlo, sinceramente. Alguien que nos ayude aquí. ¿Cómo se lee esta distribución? O sea, Profe, sí, dime. yo también estoy un poco confundido, pero me parece que sería como un 10%. Un 10%, exacto. ¿Por qué? Porque a 1,06 lo que me dice este valor de aquí es que hay 90% arriba de 1,06. Eso es lo que me indica este gráfico aquí, alfa, ¿verdad? Alfa es 90%, quiere decir por debajo de ese valor hay 10%. Por Profe, debajo, sí. perdón, pero a nosotros lo que nos interesa es la probabilidad que está antes de, o sea, los datos que están antes de donde está la chi cuadrado alfa, ¿no? Esta, sí. Claro. Por eso, pero vos tenés que encontrar un límite inferior o un límite superior. Entonces, el límite inferior es el que me deja un 10% por debajo. En esto que estaba preguntando Carlos, ¿verdad? Pero Carlos preguntaba, si yo usara este, ¿qué tipo de intervalo de confianza bilateral estaría construyendo? Uno de 80%. ¿Por qué? Porque estoy dejando 10% en la cola inferior, por fuera de ese intervalo, y 10% en la cola superior. En suma 20%, quiere decir que 1 menos alfa es 80%. Profe, entonces, Sí. para ver si comprendí, si yo estuviera haciendo bilateral, como hace Ajá. rato, sí sería el 0,95 porque yo De estoy hecho, dejando 5 como por decirlo así antes y 5 ajá, después. sí. Y Y el ojo, de... Carlos, estamos Ajá. haciendo bilaterales, ¿verdad? Por cierto. Ok. Sí. Entonces, el de, ¿cómo se llama? El que está antes de ese, que es 0,90 y qué, 7,5. 97,5, ese sería bilateral, dejando 2,5 de un lado y Ujú. 2,5 del otro. Exacto. Ah, ok, ya, entendí. Eso es. Sí. Profe, pero con eso que Sí. está diciendo Carlos, en el ejercicio pasado estábamos calculando punto 5 arriba y punto 5 abajo. 0,05, ¿verdad? Bueno, sí, estamos calculando punto 0,5 arriba y punto 0,5 abajo. O sea que Correcto. cuando lo dividimos en... O sea, cuando vamos a calcular el de arriba y el de abajo, Ujú. hay que agarrar lo que falta, digamos, si es un 90%, agarrar ese 10% y dividirlo a la mitad y calcular la mitad arriba y la mitad abajo. Con el Gracias. chico, eso ya se nos da. Gracias por traducir. Exactamente. Eso que acabas de resumir, así está excelente. Ok, En la chi cuadrada, aquí sí, vos tenés que hacer esa operación que acabas de escribir muy bien para decidir, ok, entonces tengo que buscar el 95 aquí.
y aquí más abajito voy a tener el límite superior. Vamos a ubicarnos aquí. Dice otra vez 4 grados de libertad y aquí más bien dice, ojo, 0.05 a la derecha, ¿verdad? O sea, 9,48773. Y estos son los valores que tenemos aquí, 0,71 y redondeado a 9,49. Esto es lo que tiene 90% de probabilidad en una chi cuadrada de 4 grados de libertad. Ahí estamos bien. Profe, entonces yo tengo que fijarme en... Yo tengo que prácticamente que hacer la operación que dijo Bradley y fijarme en el... ¿Cómo se llama? Y fijarme en, sí, en la primera parte de la tabla para ver cuánto vale el mínimo y después fijarme en la siguiente parte de la tabla para fijarme en cuánto es el máximo. Exacto. Ah, ok, ya. Eso es en cuanto al uso de la tabla, exactamente. Pero esto es chi Profe, cuadrado. Sí, dígame, perdón. profe, en este caso estamos sacando como un chi crítico. Es que no me queda claro. Estamos sacando dos valores entre los cuales para estos grados de libertad hay un 90% de probabilidad. Ok, y con el grado de libertad mayor y con el grado de libertad menor, algo así. Es que no No, comprendo. solo tenés un escenario de grados de libertad. Siempre es con 4. En este ejercicio siempre son con 4, pero tenés que determinar, o sea, hay que determinar varias cosas al puro inicio del ejercicio. ¿Cuántos grados de libertad? En estos casos de chi cuadrada tiene. Entonces son 4. Para todo el ejercicio vas a usar 4 grados de libertad. Ok. ¿Cuánto es 1 menos alfa? 90%. Entonces, como decía Bradley ahora, con ese 90% yo digo, voy a asignar 5% a la cola inferior, 5% a la cola superior. Y luego tenés que saber en la tabla cómo ubicar esos valores que corresponden a ese 5% superior y 5% inferior. Y con eso llegas a estos valores. 0,71 y 9,49. Profe, ¿Sí? aquí tiene que ser simétrico el asunto. Yo si tengo un 90%, yo no puedo darle un 9% al máximo y un 1% al Excelente pregunta, Carlos. mínimo. Excelente. Sí. Qué dicha que haces la pregunta porque justo eso iba a comentar. ¿Quién dice que tengo que hacer eso así? Bueno, ya Carlos nos hizo la pregunta. Resulta que estos son, recuerden que nosotros queríamos que uno de los objetivos generales de todo este proceso era hacer un intervalo lo más pequeño posible, lo más eficiente posible, ¿verdad? Eso quiere decir que yo tengo que buscar los valores de A y B lo más cercano posible entre ellos. Y lo que tienen todas las distribuciones de particularidad es que si yo distribuyo ese alfa, ¿verdad? O sea, lo que sobra del 1 menos alfa, lo distribuyo de forma no equitativa, el intervalo se hace más grande. O sea, lo que me corro en A, tengo que correrme mucho más en B para reponerlo. ¿Me expliqué ahí? Sí. Lo que yo busco es como que tener, como que si es 10, 5 y 5, porque si yo hago 9 y 1, lo poquito que me corrí en uno, me tengo que correr un montón en el otro. Así Entonces, es, para llegar a la misma probabilidad. Exactamente, sí. Ahora, esto que tenemos acá, esta W, que es 2y entre beta, ¿verdad? Porque aquí tenemos un intervalo para la chi cuadrada, para la W. Ahora tengo que devolverme a la beta, lo mismo que hicimos antes ahí en el ejemplo 8.4. Entonces, hago lo mismo que hice ahí, ¿verdad? 2y entre beta, entre 0,71 y 9,49, despejo y tendría 2y entre 9,49 y 2y entre 0,71 y beta en el centro. Esto es pura ya la operación algebraica como tal, ¿verdad? Y ahí tendríamos los límites, o sea, tengo una observación, voy a tener una observación de esta gamma, ¿verdad? Esta variable gamma, y con esa puedo estimar beta, con 90% de probabilidad. Esto, por cierto, aquí también quería comentarles, mencionarles que estos valores que encontramos, los que nos fuimos a buscar aquí en la tabla, que encontramos aquí, los que acotan
esta distribución chi cuadrada, pero en términos generales en todas las distribuciones, esos valores de la variable chi cuadrada, normal, t-student, f, todas las que vimos, esos valores como tal los llamamos cuantilos, por si acaso. Tal vez algunos de ustedes ya los escucharon, pero cuando hablamos de cuantilos nos referimos a valores específicos de esa distribución que acumulan cierto nivel de probabilidad. Entonces estos son los cuantilos correspondientes al 90% de un intervalo bilateral. Ok, ¿cuál es la variable pivote para estimar la media poblacional? Bueno, ya dijimos antes, ¿verdad? Tenemos que partir, o sea, el conocimiento que nos lleva a decir esto que está puesto acá es el teorema del límite central. Sin el teorema del límite central no podríamos decir esto que dice aquí. Porque ese nos dice que X barra se distribuye con media mu y desviación estándar sigma entre raíz de n. Entonces yo puedo estandarizar, ¿y para qué hago eso? Porque quiero una variable cuya distribución para encontrar esos cuantilos no dependa de mu. Yo estoy estimando mu. Sigma debería conocerlo en este caso. ¿Verdad? Porque recuerden que la condición era que mu fuera, que el parámetro que estoy estimando fuera la única variable, el único parámetro desconocido. Entonces sigma debería conocerlo. Yo quiero estimar mu, entonces quiero hacer un intervalo de confianza para mu, pero parto de la distribución del estimador, que es el teorema límite central, para encontrar esta variable pivote z. Encuentro estos cuantilos, menos 1,645 y más 1,645, que acumulan un 90% de probabilidad, y de esta z hago la misma operación. Pregunta, ¿todos saben de dónde salieron estos dos valores? ¿Alguien no lo tiene claro? A mí no me quedó claro, la verdad, con esta distribución nueva, de dónde salieron. ¿Es igual de las Perfecto. tablas? Sí, y hay otra tabla, la que mencionó nuestro amigo Albert antes. Ya te voy a enseñar. Esa es para La normal, la estándar, ¿verdad? esa es Z. la que por lo general más se usa, ¿o no, profe? Aquí vamos a usar todas. En cursos de estadística de probabilidad y estadística como el que vos mencionaste, la otra U, es muy común ver que mucho se concentra aquí. Pero en este curso vamos a usar todas. Ok. Bueno, todas las continuas principalmente, digamos. Entonces, vamos a ver aquí cómo leemos, y eso, por eso les digo, familiarícense con estas tablas porque son pura convención. O sea, hay que aprender a leerlas. Es como leer no voy a decir un idioma, en realidad esto es simplemente un código para entender cómo funciona. Entonces, de nuevo, el área está indicada aquí. O sea, lo que me van a dar es un área correspondiente a un valor de Z. ¿Okay? Eso es lo que me va a dar la tabla. Eso es lo que me están diciendo. La probabilidad normal estándar en cola derecha. Ok, entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Se lee la Z, el valor de la Z tiene un entero, que es lo que está antes del punto, evidentemente. El primer decimal y luego el segundo decimal está en estas columnas. En otras palabras, si yo quisiera, por ejemplo, la probabilidad de que una Z sea mayor a 1.04, por decir cualquier valor, voy 1,0 y busco el segundo decimal 0,4 y esta probabilidad 0,1492 es la probabilidad de que una Z sea mayor a 1,04. Esa es la lectura de esta tabla. Profe, Sí. yo tengo una consulta más porque siempre he tenido la duda. ¿Bajo qué parámetros o qué uso yo para hacer esas tablas? ¿Qué se usó para hacer esas tablas? Porque diga, aprendí, saber usar la tabla es muy bonito, pero Sí. ¿qué procedimiento hay detrás de esas tablas? Es mi duda. La integración de la función de densidad normal. O sea, vos
integras ese 1 entre raíz de 2pi por sigma al cuadrado por e a la menos x entre zeta al cuadrado, entre sigma al cuadrado, con eso, esa integral de 0 a 0,01 da esto, de 0 a 0,02, etc. Cada celda ahí entonces es una integral usando diferentes límites de integración, entonces. Exactamente. Qué curioso. Gracias. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar nuestros valores? Dijimos 90% también. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Un área a la derecha de esta Z que tenga 5%, por lo mismo que Bradley explicó ahora, ¿verdad? Entonces, en lugar de buscar el 5% aquí en un subíndice arriba o afuera del cuerpo de la tabla, tengo que buscar la probabilidad aquí a lo interno, porque me están dando áreas a lo interno de esta tabla. Entonces, voy a ir aquí, ¿verdad? Voy viendo punto 13, punto 12, o sea, no están cerca del 5%, todavía va decreciendo conforme me muevo aquí a la derecha. Y voy acercándome, pareciera aquí 1,6 entre estos dos valores, ¿verdad? Está 0,05. Entonces, 1,64 y entre 1,65, entre esos dos valores. Entonces, el punto medio, así de generoso, lo hacen los estadísticos aquí, en medio de estos dos valores, el punto medio exacto, aunque no es precisamente correcto, digamos, por convención se dice, toma el promedio entre esos dos, 1,645. Ese es el valor que tenemos aquí. Y en el caso de la normal estándar, al ser perfectamente simétrica, además nos hace el favor de que con encontrar uno tenemos el otro. O sea, tenemos este positivo, 1,645, y a la izquierda del 0, el que acumula un 5% de probabilidad, la cola inferior, es menos 1,645. Profe, entonces se saca con el normal estándar y con el 90, 0,90 saco el positivo y el complementario, bueno, sería 0,05, saco el negativo. Te da menos 1,64, ¿verdad? Tal cual. Ok. Exactamente. Y ese sería, o sea, sería como el chi, bueno, yo digo como el Z crítico en realidad. Es el cuantilo, sí. Exacto. Okay. Sí, estos los Z críticos, ahí pregunta, ¿vos llevaste algún curso de estadística, digamos, con probabilidad y este tipo de temas? Ya te había tocado, de casualidad. Sí. Sí, porque esa terminología es como muy escuela estadística. Ese lo vamos a mencionar mucho en lo que son pruebas de hipótesis. Ese Z crítico que decís. Sí, Estos son por eso lo que sacó, perdón, lo que sacó anteriormente para mí era como el chi crítico, creo, y esto era el Z crítico. Ajá. Pero esos son, después vas a verlo, de hecho, sí, en unas semanitas vamos a hablar de eso. Eso es esa noción de qué es crítico y no. Aquí no es tanto crítico porque estoy nada más encontrando valores que delimitan esa probabilidad. Crítico es cuando vos decís, a partir de este valor rechazo o no rechazo una hipótesis. Pero, bueno, ya vos te ubicás más o menos porque ya llevaste eso, pero ahí todavía vamos de camino. Pero muy bien. Ok, entonces, ¿qué hago yo? Otra vez lo mismo, ¿verdad? Esta Z es x barra menos mu entre sigma entre raíz de n y voy despejando. Aquí es más sencillo, ¿verdad? Multiplico por sigma entre raíz de n, me queda x barra menos mu y despejo aquí y me quedaría x barra menos 1,645 por sigma entre raíz de n, mu en el centro y a la derecha x barra más 1,645 por sigma entre raíz de n. Y también tiene 90% de probabilidad. O sea, este es el intervalo de confianza de 90% para la media poblacional. Así lo obtuvimos. Vean que lo que hicimos fue el mismo método pivotal para obtener esos límites inferior y superior. Eso es, como les decía, si conozco sigma. Si no conozco sigma y o, esta es la condición aquí, digamos, nosotros decimos normalmente cuando n tiende a infinito, y recuerden que los estadísticos consideran que el infinito se parece a 30, por alguna curiosa razón, por convención se maneja ese 30. O sea, si estoy en muestras pequeñas y no conozco sigma, no conozco la desviación estándar poblacional, entonces tengo que trabajar con la T de student. La T de student. Eso lo vamos a retomar, no se preocupen, lo vamos a retomar
el lunes presencial. Pero entonces vean que lo único que cambia, entre comillas, lo único que cambia aquí es, tiene la misma forma, mu en el centro, y lo que cambia es que en lugar de un cuantilo de la Z, que es ese que acabamos de averiguar, 1,645, aquí voy a usar un T, un valor, un cuantilo de la T de student, con alfa medios, que es exactamente lo que nos describió Bradley, ¿verdad? Tome alfa, divídalo entre 2 y esa es la probabilidad que tiene que asignar a cada cola. T de alfa medios por S, y noten aquí que sigma, ya no sigma, sino S, y es porque no conozco sigma y tengo que trabajar con la desviación estándar de la muestra. Pero en lo demás es exactamente idéntico la forma de construir este intervalo de confianza al caso de cuando tengo, cuando sí tengo un tamaño de muestra mayor o conozco sigma cuadrado. Conozco la varianza poblacional. Muy bien. Bueno, les voy a caer mal aquí, disculpen, no voy a dejar mucho espacio para preguntas. Tengo que desconectarme, lamentablemente, ahorita. Pero vamos a arrancar, como les decía, la próxima sesión haciendo un ejercicio del examen pasado. Y seguimos ahí construyendo intervalos para otras medidas. Y ahí me dicen si tienen dudas, comentarios y demás. Hasta luego, profe, gracias. Que estén muy bien, igualmente. Gracias, profe. Chao. Chao. Fin de semana. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén bien.